Salut, bonsoir, bienvenue à cette journée. Aujourd'hui, c'est lundi et nous va commencer un nouveau mois, un nouveau semaine et un nouveau topic en français. Bienvenue tout le monde et merci por tu conexión. Hola a todos, gracias por conectarse. Vamos a comenzar una nueva semana. Estamos comenzando un nuevo mes, un nuevo módulo y nuevo tema. Seguimos aprendiendo y en este módulo vamos a ver el passé composé, ¿ok? El passé composé, que es lo contrario al present del indicativo, ¿ok? Si antes estábamos hablando solo en presente, bueno, en este mes vamos a estar hablando solo en pasado, ¿ok? No está difícil el passé composé, excepto porque se utiliza el verbe avoir y el verbe être para poderlos utilizar. Pero ya vamos a ir a eso. Vamos a lo más importante del inicio de clases, que es la lectura semanal, no la podemos dejar, y es Eclesiastés 12:13. Miren, esta semana, en el libro que estamos estudiando, esta semana se termina Eclesiastés y es un libro realmente maravilloso. Yo no lo había leído antes hasta este año que lo he leído, que he ido aprendiendo muchísimo y es realmente un libro poético, ¿no? Escrito por Salomón cuando ya estaba bastante mal, cuando ya había tocado fondo, ¿verdad? Recuerden que Salomón pues fue el hombre que primero que nada le pidió sabiduría a Dios y entonces encontró gracia con Dios y Dios le dijo, tendrás sabiduría y añadido a eso, Dios le dio riquezas, le dio todas las cosas que pudo tener, pero su corazón en un momento se apartó, se apartó. ¿Por qué? Se fue a dar una vuelta al mundo, ¿verdad? Y se apartó. Y ahí vinieron consecuencias. Entonces, el libro de Eclesiastés está escrito por él, pero es un Salomón donde la sabiduría no la perdió, pero sabe perfectamente que apartarse y desviarse del camino no trae consecuencias buenas, no que son, bueno, las consecuencias siempre van a ser malas, ¿verdad? Entonces dice esto, miren, solo son 12 capítulos del libro y dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En français, miren, dice, écoutons la fin de tout ce qui a été dit. Grâce Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. Aquí tenemos una estructura interesante porque dice, miren, oído. Es una forma en el pasado perfecto, en el passé parfait, que es otro tiempo verbal que vamos a ver después del passé composé. Ok, son 5 tiempos verbales. Miren, vimos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Los 5 tiempos verbales y luego al final, bueno, hacer un mix de todos esos tiempos verbales para ver pues cuánto conocemos, cuánto hemos aprendido y estoy segura que muchos lo habrán hecho. Bueno, la frase para esta semana es una que ya habíamos tenido, pero la vamos a retomar, que es temor a Dios. Craindre Dieu, craindre Dieu. Y recuerden que temor no es en el sentido de tenerle miedo, sino tener respeto a Dios, ¿ok? Respetarlo es temer, ¿sí? Es ese tipo de temor, en ese sentido, en el sentido de respeto. ¿Y qué dice? Guardemos sus mandamientos. Como todo ser humano, pues que hemos pasado por la niñez, por la infancia, por la adolescencia, por la adultez joven, todavía estoy ahí en la adultez joven, pasan muchísimas cosas, pero a medida vamos nosotros avanzando, nos vamos dando cuenta de muchísimas cosas y guardar los mandamientos de nuestro Dios realmente es algo que nos ayuda para bien, nos ayuda para bien. Así es que hay que tratar de hacerlo lo más que podamos, ¿ok? Bye, vamos a ver. Y ante todo, pidamos sabiduría. Bien, vamos entonces a participar únicamente
con la lectura de la frase, la que dice craindre de, ¿ok? Vamos a ver, Rocío, s'il vous plaît, craindre de. Oui, bonsoir. Bonsoir. Craindre de. Ok, muy bien. Vamos a ver, Alexandra, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Craindre Dieu. D'accord. Alison Chavez, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Craindre Dieu. D'accord, merci. Andy, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Bonsoir. Craindre Dieu. Ok, merci. Elizabeth. Bonsoir. Bonsoir. Craindre Dieu. Excellent, merci. Vamos a ver, Ezequiel, s'il vous plaît. Bonsoir. Craindre Bonsoir. Dieu. Eso, merci. Vamos a ver. José García. Oui, bonsoir. Bonsoir. Grande Dieu. Merci. Merci, merci. Veamos. ¿Por quién más? ¿Por quién? No, Rocío ya estuvo. Génesis Vargas. ¿Le gustaría participar ahorita o despuesito? Bonsoir. Bonsoir. Thank you. Eso, muy bien. Excelente. Merci. A ver, vamos a ver. ¿Quién sí? ¿Quién? Génesis. Bueno, ahorita se ha puesto Gene. Génesis, solo Génesis. No me acuerdo cuál es el apellido suyo ahorita. Pero no es Génesis Vargas, sino la otra Génesis. ¿No? Ok, bien. Génesis Vargas. Le escribí, cuando pueda, porfis. Y me escribe, porfis, cuando pueda. O no sé si ya me contestó, no me he dado cuenta, pero sí le escribí, le contesté a su mensaje hoy en la tarde. Ahí me escribe cuando termine la clase hoy. Vaya, está bien. Ok, gracias. Vaya, chicos, vamos a ver. Como vamos a comenzar, un nuevo, ajá, Génesis levantó la manita, pero no Génesis Vargas, sino la otra Génesis. Buenas noches, profe. ¿Quién Hola. participa? Ok, estamos leyendo únicamente la frase, la palabra, craindre du. Craindre Dieu. Eso, merci. Vamos a ver, muy bien. Ok, chicos, entonces decimos que vamos a comenzar a ver le passé composé. ¿Qué es eso de le passé composé? Bueno, es la forma del pasado. Pareciera como que significa pasado compuesto, pero es una forma en la cual vamos a hablar de algo que nos pasó, de algo que ocurrió en el pasado, ¿ok? Para esto vamos a hacer un diagrama. Este diagrama se lo voy a mandar, se lo voy a compartir así como imagen, pero si ustedes lo pueden ir haciendo, pues sería perfecto. También esta semana, el día de mañana, les voy a compartir el material que vamos a utilizar para este mes. Voy a tratar de hacerles también un compilado de todos los ejercicios de una sola vez para que los tengan en un solo documento y no estar semana con semana, que uno, que otro, que otro, no, uno solo. Va a ser igual que la vez pasada, ¿ok? Vaya, vamos a ver. Aquí en medio, no, espérense, estos no. Es que como no lo tengo todavía, así, hay unos detalles que yo soy bien así para decidirme de las cosas.
Entonces por eso no les comparto el diagrama. Hecho. Ok. El tema es, por supuesto, passé composé. Passé composé. ¿Ok? Que es pasado compuesto. Passé composé. Ese es nuestro nuevo tema. ¿Qué es lo que vamos nosotros a ir recopilando, viendo o pensando? Bueno, vamos a hacer aquí un tipo mapa mental o un diagrama. A mí me encanta estudiar con diagramas porque siento que es una forma en la cual a mi ver, a mi persona, me ayuda a recordar cosas cuando tengo evaluaciones, exámenes o algo así. Entonces, venimos y es una acción. Vamos a poner así, acción ponctuelle. Aquí me ponctuelle. Siempre me como letras. C'est une action ponctuelle terminée dans le passé. Vamos a poner terminée dans le passé. ¿Ok? Es una acción puntual que se terminó en el pasado. Así como cuando decimos terminé mi relación, que yo terminé de comer, bye, para no meternos en otras cosas. Acción puntual terminée dans le passé. Es una acción puntual. No vamos a utilizar, al principio les decía que vamos a utilizar los verbos avoir y el verbo être, los vamos a utilizar. Pero eso no quiere decir que este sea un tiempo verbal que lo vamos a traducir como con el E, como decir, yo he comido, yo he dormido. No. Perdón. Ya. No, sino que va a ser una acción puntual que ya se terminó. Pero sí tenemos que usar el verbo être y el verbo avoir. O sea que no es así simplemente que el verbo lo voy a poner en pasado. Sí, pero también tenemos que aprendernos el pasado del verbo être y el pasado del verbo avoir porque es el auxiliar para este verbo. ¿Ok? Entonces, vamos a poner por acá otra cosa importante que vamos a recordar para este tiempo verbal. Otra cosa como dice, acción puntuelle terminée dans le passé. Ok. Vamos a utilizar los verbos être y los verbos avoir como auxiliares. Ok, lo vamos a poner aquí. Estos son avoir et être como auxiliares, como auxiliares, ¿ok? Como auxiliares. Uy, ¿aquí qué pasó? Espérense, voy a borrar esto. Ay, no, eso no era. Ok, perdón. Ahí está, va. Avoir et être comme auxiliares. Como auxiliares, como verbos auxiliares, ¿ok? El avoir y el être como verbos auxiliares. Ahora, ¿cuál es el pasado de estos verbos? Bueno, el pasado de estos verbos lo vamos a poner ahorita por acá. Ay, Dios, se me traban estas cositas. Yo queriendo hacer mi diagrama bien chivito. Vale, vamos a poner aquí otro cosito. Y acá, ¿qué es lo que vamos a poner? Vamos a poner lo siguiente. Miren. Espérenme. Primero mejor el circulito para tenerlo así más espacio. Aquí, vale. Voy a ponerles primero quizás la estructura de la oración. ¿Cómo va a ser la estructura? La estructura es sujet, que es el sujeto, más auxiliar. ¿Cuál va a ser el auxiliar?
va a ser el verbo être o el verbo avoir. ¿Ok? Verbo être o verbo avoir. Ahora, no es que el verbo être y el verbo avoir vayan a estar en pasado. No. Lo único que va a estar en pasado es el verbo principal de la oración. Ya vamos a ver. Soy je, auxiliar, être, avoir y el passé composé du les verbes. ¿Ok? Vamos a poner, esta sería como la estructura. Esta sería la estructura. Sujeto más auxiliar, que sería el verbo être o avoir. A poner aquí más auxiliar, verbo être o avoir, más el verbo en passé composé. ¿Ok? Ahí no dice que el verbo être y avoir va a estar en pasado, sino que es el verbo principal de la oración el que vamos a tener en pasado. Así entonces, vamos a recordar cuáles son los verbos être y el verbo avoir. Y vamos a recordar también que estos dos verbos son los verbos más utilizados en francés para los tiempos verbales compuestos. Y este tiempo verbal es uno de ellos. ¿Ok? Pero no se traduce. Cuando ya lo ocupamos en contexto, no se traduce el verbo être y el verbo avoir textualmente, sino que únicamente es el verbo principal el que hace la función en pasado. Vale, vamos a ver. El verbo être, la conjugación, vamos a ver, ¿quién se acuerda cuál es la conjugación del verbo être? Según los pronombres. Es del ser o del estar. Sí, para comenzar es del ser o del estar. Vamos a poner aquí ser, estar. Pero lo vamos a conjugar siempre en presente, porque lo vamos a ocupar en presente y es un verbo irregular, igual que el verbo avoir es un verbo irregular. Son del tercer grupo, lo que vimos en el módulo anterior. Ok, sería je que. ¿Se acuerdan? ¿Aló? Vale, veo que tiene el micro encendido, pero no lo escucho. Perdón, yo pensaba que estaba utilizando el verbo avoir porque el verbo El avoir se verbo ocupa. avoir también lo necesitamos conjugar. Vaya, comencemos por ahí, pues. Si usted se acordó del verbo avoir, comencemos por el verbo avoir. Ok, Vaya, el espérame, verbo voy a comienza. hacer mi circulito, espérame, que quiero que me quede bien chivito. Avoir. Avoir es del verbo tener o haber, ¿ok? Vaya. ¿Cómo era el verbo, la conjugación del verbo avoir, hijo? Primero se comienza como comienza con vocal, se comienza con, en vez de y, se pone el y y el apóstrofe. Ajá. Y ahí se agrega a y s. A y S. Ah, no, perdón. ¿Cómo era? Solo la A A y y. la I. Ajá. Ajá, eso es. Vaya. G. Y G. Ajá. después creo que continúa con tú a. To A. Ok. Espérame. Aquí le vamos a poner este. Bueno, eso le vamos a dejar así de un solo. To A. Ajá. Ils, y, no, perdón, il, el y on sería a, pero sin la Il, S. el y on. ¿Cuál sería? Con solo la A. Solo la A. Muy bien. Después sería nous avons. Nous avons. Nous avons. Ujú. Creo que sí. Espérame, Vous. ya no me acuerdo. Vous. A ver. Vous êtes. Muy bien. Y luego tenemos los plurales que son el ils y el els. ¿Cuáles serían aquí? No sería, que no me recuerdo, ont. On, correcto. Muy bien. Ok. Exacto. Ahí está entonces el verbo avoir. Je, tu as, acá
Il, elle, on, a, nous avons, vous êtes, no, vous êtes no. ¿Cuál es aquí, chicos? Al final es EINT. E-I-N-T. Este. Sí, Nehont es con E. En. Es con N, así. Sí. Segura. Fíjese que tiene razón, que al final con eso la conjugación es ENT, pero si fuese otro verbo que no sea être ni avoir, tiene razón. Por ejemplo, si vamos a conjugar el verbo regarder y fuese con ils o el regardant, entonces sería así, regardant, ahí sí. Pero el verbo être y el verbo avoir son dos verbos irregulares. Entonces su conjugación no respeta las terminaciones que hemos visto anteriormente, sino que son dos verbos, como el verbo faire también, y jour, que se conjugan totalmente diferente. Ahora, aquí hay algo importante, y nadie me ha dicho que hay uno ahí que está mal escrito, que no es ese. ¿Cuál es? Bu. Es bu, a ver. Vous avez, correcto, gracias. Es ese precisamente. Muy bien. Vamos entonces a ponerlo por acá. Y sería así. Miren. A ver. Aquí. Aquí no sería así, sino que sería vous avez. Vous savez. ¿Ok? Vous savez. Va. Entonces, qué bueno que están todos conmigo. J'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils, elles, on. A ver, ¿qué más hay por ahí? Profe, el verbo etre, ve que es el ser y estar. Je suis, tu es. Correcto, eso. Vaya, entonces aquí nuestro compañerito nos va a decir la conjugación del verbo être, ¿ok? Vaya, espérenme, solo voy a agarrar aquí otro color. Vaya, a ver, dígame, ¿je qué? Je suis, Ajá, tu es. ¿así o así? ¿Con o Tu sin es. T? Ok, ajá. Para Il, il, el y on, est. okidoki. Nous, Sons. nous Doble sommes, S-O, doble okidoki. M-E-S. De acuerdo. Vous, Vous êtes. vous êtes, Con, muy bien. vous êtes con la E esa, Ok. que tiene la casita. Que tiene, ajá, les circonfleur. Ils, Ajá, le circunflejo. elles. Luego con Son. ils y con els, Sont. sont. Muy bien. Estas son las conjugaciones del verbo être y del verbo avoir en presente. Sí es algo confuso porque estamos viendo el passé composé y vamos a utilizar el auxiliar en presente, pero el verbo en pasado. Sí, así es este tiempo verbal en francés. Es el segundo y por lo tanto si el primero lo sentimos difícil porque teníamos que aprendernos cómo conjugar todos los verbos del primero, segundo, tercer grupo, bueno, este tenemos que ver cómo vamos a conjugar los verbos de todos los grupos otra vez, pero en pasado, pero va a estar más fácil porque ustedes ya tienen la base de que saben cuáles son los regulares, cuáles son los irregulares y cuáles son los que pertenecen a cada grupo. O sea, eso ya lo saben. Entonces ya tienen una base muy importante en ese sentido, ¿ok? Vaya, vamos a ver. Vamos a poner aquí unos ejemplos de esto. Como les repito, váyanlo copiando, ¿verdad? Si pueden, de una sola vez y si no, yo les mando la captura de pantalla y también les voy a poner un diagrama, no como este, sino otro diferente en el documento que les voy a compartir, ¿ok? En la guía que les voy a dar. Si decimos nous visitons a Paris.
Nous visitons à Paris. Nosotros visitamos París. Ojo que esta en que está acá no es del verbo avoir. Esa es una preposición que significa a, en, ¿ok? A o en, es una preposición. Y se ocupa para cuando vamos a indicar países, ciudades, alguna locación. Entonces, nous visitons à Paris. Nous visitons à Paris. Eso está en presente. Si lo queremos poner en pasado, entonces diríamos nous qué? Nous avons nous avons visité à nous avons visité à Paris. Nous avons visité à Paris. Este de aquí, vamos a dividirlos, y este de aquí está en présent del indicatif. Este de acá es présent del indicatif y este es el passé composé. ¿Ok? Présent del indicatif, que es lo que diríamos en español presente simple, ¿verdad? O simplemente presente. Y este es passé composé. ¿Ok? Esos son. Entonces, arriba decimos nosotros visitamos París. Eso no estamos haciendo una descripción, estamos diciendo algo que pasa en este momento, en este preciso momento. Pero luego venimos y decimos, pendant mes vacances, nous avons visité à Paris. Durante mis vacaciones, nosotros visitamos París, ¿ok? Es un pasado, miren, un pasado puntual que terminó, una acción puntual que terminó en el pasado. O sea, ya eso ya pasó, ya salimos, ya terminamos vacaciones, ya regresamos a donde estábamos normalmente y ya pasó, ¿ok? Entonces ahí podemos ver un ejemplo un poco claro de ese uso. A ver, les voy a mandar esta capturita de pantalla, pero se me cerró aquí WhatsApp. No sé por qué se me cierra esto cada rato, Dios mío. Ay, señor. A ver, ahí va. Ahí va. Vale, ahorita se los mando. Bien. Para aquellos que no han terminado de copiar, ahí se los voy a mandar. Y vamos a ir a esta otra parte. Entonces, vamos a... Espérenme. Vale, creo que ahí está bien. Vale, vámonos siempre a esta otra parte. Perdón que agarre esto de pizarra, pero es que está rara la pizarra de Suma estos días para compartirla. Mucho se me traba. Así es que aquí voy a agarrar esto de pizarra. Bien. Vamos a hacer entonces otros ejemplos. Siempre du passé composé. Vamos a centrarnos en eso. Voy a hacer más grande la letra. Espérenme. Vale, ahorita no nos vamos a enfocar en las reglas de los verbos y eso, porque eso ya una vez tengamos nuestra guía, entonces lo vamos a hacer, porque recuerden que siempre pongo ejercicios prácticos, pues para que los vayamos resolviendo en el momento y así no tengan ustedes después mucho trabajo que hacer solitos, porque el objetivo no es dejarles toda la guía de tareas, sino algunas cositas, ¿ok? Entonces aquí decimos, por ejemplo, siguiendo con lo de la visita para allá, a Europa. Acá. Je visité Rome. Visité Roma. Je visité Rome. Ok, Ezequiel, ya leí su mensaje. Gracias, hijo. Dios le bendiga. Je visité Rome, por ejemplo. Yo visité Roma. No es yo he visitado. No. Yo visité. Recuerden que aquí no es la traducción, no la vamos a hacer como que fuese
una forma, la estructura pareciera como que es un tiempo verbal de esos que decimos perfectos, porque por ejemplo en inglés utilizamos el verbo to have, has o have, para indicar un tiempo verbal perfecto, como I have been working, yo he estado trabajando, ¿ok? Pero aquí no, aquí lo vamos a traducir normal solo como pasado. Otra, por ejemplo, sería elle est allée à elle est allée à l'école. Elle est allée à l'école. Ella fue a la escuela. Ella fue a la escuela. Nous, lo escribí al revés, vea, así es. Nous avons vu un film. Nosotros vimos una película. Miren aquí qué interesante. Film, película en español es femenino, pero en francés es masculino. Por eso es que decimos un y no une, ¿ok? Un y no une. Bien, tenemos estos tres. Vamos a poner otra para que vayan viendo ahí la diferencia. Ya van a ver lo que les pregunto después. Ils sont mangés au restaurant. Ellos comieron en un restaurante. Voy a poner otra. Tu as fini tes devoirs. Tú terminaste tus tareas. Ok, ahora les pregunto. Les voy a poner aquí unos numeritos que serían un, deux, acá trois, quatre, cinq. Ok, chicos. ¿En qué oraciones hay verbos regulares? ¿Me dicen? ¿Tienen alguna idea en qué oraciones hay verbos regulares? En el primero, On, oui, quoi, trois. No. Trois no. digo, o sea, el 2, no sé pronunciar. El du. No, piriripi. 4. Quatre. Muy bien. On, quatre. Esos son los únicos dos tiempos verbales, digo, las únicas dos oraciones con verbos regulares, la 1 y la 4, ¿ok? La 2 es fácil confundirse, porque de hecho, si ustedes recuerdan, el verbo es el verbo aller, termina en er. ¿Cómo terminan los verbos del primer grupo, que son regulares? En este caso, el verbo aller, tenemos que recordar que es un verbo que pertenece al tercer grupo, que a pesar de que termine en er, su conjugación no pertenece a la conjugación del primer grupo. Entonces, es irregular, ¿ok? Es del tercer grupo. Ahora, todos los demás verbos de las otras oraciones son verbos irregulares, ¿ok? El verbo aller, miren, aparte de que le hemos agregado una E adicional, la hemos tildado. Casualmente tiene una conjugación parecida al del verbo 1 y al del verbo 4. Entonces, ¿cuál es la estructura principal para el pasado de los verbos en francés cuando son regulares? ¿Cuál es la estructura principal? Hola. Los verbos principales. Los verbos principales, perdón, ¿cuál es la estructura para los verbos en pasado, para escribir los verbos en pasado? ¿O cuál es la característica que vamos nosotros a encontrar? Que los vamos a tildar en la última E. Esa es la característica principal que cumplen los verbos regulares en pasado, en francés, que vamos a tildarlos en la E y ese ya es el pasado.
Con los únicos con los cuales nos vamos a sentir como que un poquito más complicado son con los verbos irregulares, que de esos tenemos que aprendernos la conjugación con cada pronombre, igual que anteriormente. Pero en este caso, básicamente, nos tenemos que recordar que para los regulares únicamente tildamos la E al final y ya está en pasado, ¿ok? Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí con esto este día y les voy a dar mañana la guía. Estén pendientes de las indicaciones, por favor. Y nos escuchamos entonces además. Merci tout le monde pour ton participation et attention. Au revoir, mes amis. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne nuit. Au Bonne revoir. nuit.